La finitud de la vida nos conduce a el temor de enfrentar la muerte. Somos viajeros. Hay un principio y un fin. La muerte es un hecho cierto, aunque indeterminado. Cierto porque todos nos vamos a ir, e indeterminado porque no sabemos cuándo, ni dónde, y en ocasiones ni un porqué. Soy Guillermo Chávez, el gerente general de La Ascensión. Bienvenidos a nuestro podcast Hablando con Significado. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema complejo. Se trata de un proceso psicológico que ocurre cuando hay una pérdida, cuando hay un dolor, cuando hay abandono, cuando hay ausencia, cuando se pierde a alguien. Se trata del duelo. Y para ello hemos invitado a una persona muy especial, a Laura Castro. Ella es una profesional en finanzas y comercio exterior, pero ahora se define como una facilitadora y es una gran conferencista en adversidad y duelo. Bienvenida, Laura. Espero que nos disfrutemos de este podcast. Seguro así es. Guillermo, muchísimas gracias a ti y a La Ascensión, que tú sabes que los llevo en el corazón, porque marcaron la gran diferencia en lo que hubiera podido ser una decisión diferente para transitar este camino del duelo. Así es, Laura. Bueno, se ha atravesado una gran adversidad llena de dolor que Laura ha convertido en este dolor en servicio. Quisiera que nos pongas en contexto qué pasó con Laura Sofía en los momentos anteriores a la partida, en el momento que te enteras y qué ha pasado con ese tema tan complejo como es el duelo que tuviste que atravesar por la pérdida de tu hija. Bueno, Laura Sofía es mi hija mayor. Ella vivió aquí como una niña normal, es una niña consentida. Yo no tenía ningún conocimiento de la muerte. A duras penas estaba aprendiendo cómo a entender el significado de mi vida, y sí había llegado a un punto en el que le dije, se lo compartí a ella. Dije a ella, yo ya aprendí a vivir, hijita, o sea, ya entiendo que a mí nadie me estaba haciendo daño, y había encontrado como una forma de agradecer todas las heridas que había transitado en la vida, pero era mi proceso y estaba muy agradecida con eso. Era lo máximo que yo había alcanzado. Lo compartí con ella. Ella se había graduado del colegio. Laura Sofía cumplió 18 años en marzo. En junio del 2022 se graduó del colegio, y de regalo de grado, tú sabes que se van los muchachos de excursión, ¿no? Con sus compañeros. Pues yo no le podía pagar la excursión. Entonces me dijo, no, mamá, no te preocupes. Hay una cosa que quiero más que la excursión, y es irme como voluntaria a Costa Rica a un campamento en conservación de tortugas marinas. Y no te preocupes por la plata. O sea, lo que hay que invertir es muy poco. Son esos $250 por semana. Y yo el resto lo pago con trabajo. Y solamente ayúdame con el tiquete. Nos pareció tan lindo, porque ella se conecta un montón dijo, yo voy a dejar huella en el mundo, con el servicio. A mí me gusta eso y me gusta el medio ambiente y la humanidad. Ella quería estudiar psicología, estaba ya matriculada en la universidad para empezar su carrera de psicología y criminología. Porque también decía, es que yo quiero entender la mente del criminal. ¿Por qué hace lo que hace? Hay un dolor en el alma de las personas que los lleva a hacer lo que hacen. Y quiero entender eso. Pero tengo que empezar por psicología, porque entonces le tocaba viajar y eso. Y ella era una niña consentida. O sea, Guillermo, nosotros la cuidamos. Vivió 100% conmigo. El papá vivía en otra ciudad. Entonces era la niña de la casa. Única nieta por 9 años. Entonces tuvo un reinado enorme, y como la teníamos bajo nuestra custodia prácticamente, entonces mis papás, mis hermanos, todos tenían que ver con ella. Pero pues bueno, yo tengo mi hija chiquita, que es Antonia, que ya tiene 7 años. Estábamos en esas. Laura Sofía entonces viajó, era su primer viaje, no sola, sino como mochilera. O sea, porque ya era que ella tenía que llegar al lugar y era su primera responsabilidad. ¿Y el lugar era agreste, era selvático, era una playa?
digamos que es muy virgen. Era en el Caribe de Costa Rica, aterrizaba en San José. Y de ahí incluso la idea era que ella llegara por sus propios medios, pero tú sabes, mi papá no lo iba a permitir, la niña consentida. Entonces, nada, le pusimos quién la recogiera en el aeropuerto, la llevaron al hotel, después la recogieron hasta el muelle donde tenía que coger una lanchita, pero eran horas, como unas 3 horas de viaje en carro para llegar al puerto, de ahí una lanchita que la llevaba en 45 minutos hasta un muellecito, él llevaba por río, porque era el lugar donde era el campamento, era la desembocadura de un río, pero daba al mar, ¿cierto? Y entonces ahí quedaba como una estación de la Guardia Costera, llegaba la lanchita y caminaba otro pedacito, unos 5 minutos, y llegaba ya al campamento a la orilla del mar. Eso era todo lo que tenía que hacer, pero pues una niña de 18 años que aquí teníamos miedo que cogiera bus. O sea, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces dije, nada, pues que pregunte. Y que pregunte, no, era finalmente todo estaba muy guiado para que la llevara. Guillermo ya estaba feliz. Esa niña veía el cielo y se asombraba, decía, no sabía que había tantas estrellas, nunca había visto un cielo así. Mamá, ¿Se hablaban todos los días? Todos los días hablamos por WhatsApp porque estábamos dependiendo de una señal de Wi-Fi muy incipiente. Claro. No le sirvió la tarjeta SIM que había comprado. Ella medio ñoñita para usar la tecnología, le costaba un poco. Entonces, yo no puedo, me tengo que conectar a Wi-Fi. Entonces, cuando haya, hablamos. Y así estábamos. Yo estaba también en el proceso de empoderarla. Y pues una niña de 18 años ya éramos también muy amigas y muy compañeras de apartamento, como roommates. Sin embargo, pues siempre ejerciendo pues mi rol de mamá. Por supuesto. Y siguiendo ahí guiando y poniendo los límites, pero pues ya no los necesitaba. Una niña muy madurita, en realidad, en su comportamiento y en sus decisiones, consentida nada más. Se llegó entonces el 27 de junio del 2022. ¿Cuántos días habían pasado? Habían pasado 10 días de su campamento. Claro, ya tenía mejor amiga, ya le faltaban 4 días nada más para volver, entonces ya me hablaba de la despedida. Me decía, mamá, tengo ya tristeza porque ya empezaron a ponerme en la lista de los que se van pronto. Tenían un tablero de los voluntarios y empezaron a decir, y esta se va, y este se va, y esta se va. Entonces, para ellos que comparten día y noche, que comparten un propósito común, que se unen en trabajo, pues que se generan unas alianzas, una afinidad muy fuerte. Yo decía, mamá, voy a extrañarlos muchísimo. Mira que ahora caigo en cuenta de que como si hubiera sido porque su alma me ha dejado muchas señales, pero ella sentía, ya llegaba el momento de mi despedida. De acá. Pues yo jamás iba a pensar que... Sí. Entonces habían transcurrido 10 días, tenía su mejor amiga y con ella y otro amigo más, un inglés, la amiga era alemana, ella era la única que hablaba español del campamento. Pues estaban jugando en la orilla. El día anterior habían jugado en el mismo lugar, me lo había contado, yo estaba muy feliz con eso. Y volvieron, ese día no habíamos hablado, ella y yo. Y estaban en esas jugando y los atrapó una corriente. Acuérdate que es la desembocadura de un río. Y ya he aprendido que las tortugas usan también ese tipo de corrientes para poderse trasladar. Entonces, si el mar en sí tiene su propio poder y sus decisiones que nos quedan grandes, pues en esos lugares mucho más. Pues los atrapó una de estas corrientes y se los llevó muy rápido al mar, lejos de la orilla, en unas condiciones en las que ellos ya no pudieron controlarlo. Tuvieron un momento de pánico. Esto me lo contaron después, porque bueno, entonces la alemana, Clara, salió por sus propios medios. Ella pudo nadar y salir a la orilla y empezar a gritar, a pedir ayuda, porque decía, mis amigos están allá y no estamos jugando. Llegó la Guardia Costera, acuérdate que había una estación ahí, y actuaron inmediatamente, buscaron y lograron rescatar a Declan, que era el inglés, pero no encontraban a mi hija. Y ahí pasaron unos minutos, más de 20 minutos en esa búsqueda, cuando unos lugareños, vecinos del campamento, tenían como una visión más alta del mar y alcanzaron a ver como el bulto que se acercaba.
y uno de ellos se lanzó a ver qué era, encontrarse con eso, y pues cuando le dieron la vuelta, no era un bulto, era mi hija. Ya estaba ahogada, igual llegaron a la orilla, hicieron las maniobras que se supone que tienen que hacer, pero ya no había nada que hacer. Y así fue la manera en la que ella encontró ese camino, ¿no? Aquí se vivía otra historia. Yo estaba Sí. muy tranquila La en mi casa. comunicación Para aquí era un lunes ocurre. festivo. Era un lunes Yo me festivo. estaba cuidando de una gripa porque ella ya volvía y no la quería contagiar y quería saber si era COVID. Me hicieron una prueba ese mismo día. Mi hermano, tengo un montón de hermanos, pero Jorge fue a mi casa a hacerme una prueba de COVID. Estuvo al mediodía y salió negativa. Yo seguía arreglando como la ropa en mi casa, estaba en esas. Tengo como la imagen muy, muy cercana, parada enfrente a mi cama doblando medias, y entra una llamada. El celular estaba ahí, entra una llamada de un número desconocido pero internacional de Costa Rica. Pues no dudé en contestarlo, contesté inmediatamente y me dijeron: usted es Laura Castro, la mamá de Laura Reyes. Y yo: sí. De una vez, o sea, y no alcanzas a contestarlo Ujú, inocentemente, de una vez ya sabes que ujú. algo Algo pasó, pasó. algo pasó. ¿Qué pasó? Me dijo el señor: no, tranquila, señora, tranquila, ocurrió un accidente. ¿Pero qué pasó? Tranquila. Y yo me tranquilizaba, de verdad. Yo le creía en ¿qué puede pasar? O sea, se raspó, ya me había mostrado que tenía una ampolla en el pie porque las botas le habían hecho una ampolla, se le infectó la ampolla. O le dio amigdalitis. La intención de no contagiarla era porque ya venía, y a la semana llegaba el jueves y el lunes siguiente tenía que operarse de amigdalitis, de las amígdalas. Tiene una amigdalitis recurrente. Entonces pensé: se enfermó. No, señora, es que los muchachos sabían que no se podía meter al mar. Y yo: ¿pero por qué me está advirtiendo esto? Claro, hay ahí como: ¿por qué me lo estás advirtiendo? Y en otra, ¿cómo así que se metieron al mar? O sea, ¿qué está pasando? Y yo: ¿dónde está mi hija? Porque él hacía unas pausas ahí. ¿Dónde está mi hija? No, tranquila, señora, Laura está aquí. Y yo: bueno, pues ¿qué puede pasar? Pero eso te lo estoy contando, Guillermo, en cuestión de segundos. Mi Sí, mente me era imagino. tratando Pasar de un estado a otro, ¿está bien? ¿Qué de ser está pasando? eficiente con mis preguntas, porque el señor, yo sabía que le estaba costando darme las respuestas, claramente, y yo no quería perder tiempo en eso. Volvió a decirme, insistir: ellos sabían que no se puede meter al mar. El mar aquí es peligroso. Yo: Dios, ¿qué pasó? Ah, Por favor, dígame. Y ya me empecé a poner histérica y no sabía qué decirme. Empecé por lo peor y le dije: mi hija está muerta. Y ya ahí no hubo más respuesta. tremendo, Esa fue la forma tremendo. de enterarme. Enterarte. Después de eso viene la locura. Guillermo, eso es locura. Momento Es incontrolable, es un momento total. que Tuve se la sale gran de estándar. fortuna de estar sola en ese momento. Porque ¿Por qué dices no, la fortuna? sí, ¿Qué hubiera porque no pasado? tuve que cuidarme de a quién le voy a hacer daño con mi Ah, ok. reacción. Porque yo me salí, y pocas veces me ha pasado un descontrol tan así. O sea, pero es que ni siquiera es que haya control, es nada. Yo sentí que me chorrearon gasolina y me prendieron fuego. Me salí de ahí y gritaba y gritaba y gritaba. Tú sabes que una de las formas terapéuticas te dicen: grite, porque es que cuesta muchísimo. Cuando somos como tan regulados y estamos formados y Controlados. condicionados a que tengo que regular o reprimir mis emociones, pues gritar cuesta. Y en ese momento a mí me Qué salían los fuerte. gritos, pero yo quería que llegaran mis gritos a esa playa en Costa Rica. Yo estaba en Bogotá y gritaba: respira, 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 respira. Ujú. Y en mi ilusión estaba con ella ahí, como si yo estuviera viendo que iba a botar el agua y ya, como pasa en las películas, y nos íbamos a abrazar y que ya pasaba. Pero algo dentro de mí también sabía como que ya, o sea, ¿cómo es que
naces conmigo y te vas a ir sin mí. Y esa realidad, ¿cómo se aterriza? ¿Cómo Mm. entiendes que eso que estás diciendo realmente no va a pasar? En Que ese ella ha momento partido. empieza como un juego. Ujú. Yo ahorita lo veo así, como un juego entre los dos hemisferios. Uno que sabe inconscientemente esto me está pasando. O sea, dentro de todas las posibilidades que había de vivir un día, esta era una. Por otro lado, decía, a cualquiera le pudo haber pasado, me tocó a mí esta vez. Llegó mi turno. Pero por otro lado empieza a decir, no, Eso no está pasando. no, o sea, se A muere mí el no hijo me del puede pasar. vecino, pero Mm. a nosotros porque nos va a pasar una cosa de estas. Entonces llamé a una amiga que conocía a las personas del campamento y le dije, Mafe, averigua, mira, ese señor me llamó y me dijo esto, que te manden una foto. No puede ser. O sea, debe ser la otra niña. En ese otro momento, esa parte dice, ¿te sentirías mejor si no fuera tu hija? Si no fueras tú la que estuviera sufriendo, sino otra mamá. Ah, caramba. Dije, no, no. De alguna manera, Guillermo, milagrosamente, pude entender que era nuestro momento. No, no, no su momento, sino yo hice parte de todo esto. Ujú. Pasaron muchos milagros ahí. Bueno, ya el tema de crisis es que llega ya mi familia, empiezan a llegar mis hermanos, mis papás estaban en Fusagasugá, entonces mientras pudieron llegar les tomó un tiempo. Ya eso es como el drama, empieza como si nosotros estuviéramos en esa marea, porque un día el uno, los otros ayudarle a sacarlo, pero el otro también se hunde y así todos nos dimos el permiso de sumergirnos en ese dolor y en esa demencia. Es que es locura, Seguramente es así. es impresionante. Laura, ese desgarro por el dolor que se produce ante esa noticia, muy prontamente tú haces un trabajo en ti, porque me he admirado en ti que desaprendes, aprendes, te reinicias y Mm. vuelves. Tuve la oportunidad de acompañarte en las exequias de Laura Sofía y veía en ti una paz tremenda. Yo decía, ¿cómo es posible que eso esté pasando? Y es por tu capacidad para reinventarte, para pensar distinto y acomodar las cosas en el sitio donde deben estar. Cuéntanos cómo logras llegar a ese estadio. Ahí es donde digo yo que hubo una gran parte de milagro, porque de mi parte lo único que hice fue rendirme, rendirme. Cuando yo no era capaz, y no te sé decir si eso es de pronto un psicólogo, un psiquiatra podrá saber, determinar en ese momento qué fue lo que pasó a mí, porque era un estado de shock, de conmoción. O sea, yo perdí noción del tiempo y quedé fuera como de mi cuerpo. Volvía para lo físicamente necesario, pero yo estaba en otro lugar. En ese momento pasaron muchas cosas y la más importante fue como si Dios me hubiera permitido recorrer un poco el camino. Y yo creo que de eso debe ser apenas como la puerta, el camino que estaba viviendo mi hija y sentirme inmersa en Dios. Entonces, sentirme parte y una parte importante para que esa cosa, que es que Dios se vuelve una palabra práctica para que me entiendan de qué estoy hablando, pero no está relacionado con eso en lo que yo me sumergí, eso que a mí me tomó en ese momento. Guillermo, era una cosa infinita. Si la eternidad pudiera verse así, se Así veía lo veía. un poder, una oscuridad de vacío profundo, pero que no daba miedo jamás. Un vacío que se llenaba como con él mismo y podía ver que el alma de mi hija se estaba fundiendo en eso, que hacía parte de eso. Y eso me veía el corazón.
burbulle, sí, así como cuando tú hierves agua, así ebullía sangre. O sea, estaba derramado completamente. Y con eso me dejaba ver como, yo sé lo que te está doliendo. Y sabía mi nombre. Y solamente, en ese momento solamente era la frase, es por amor. Y yo, mi sensación, mi emoción, mi llenura, lo que yo sentía en ese momento era amor, junto con el dolor. Pero es que Claro. no es excluyente, yo siempre que es esta inmensidad, inmensidad. Eso me ayudó a saber, porque no es que entendiera, es que lo sabía, yo no soy víctima de esto, yo hago parte y soy elegida para esto. Y no me está eligiendo nada más ni nada menos, sino que la inmensidad de todas las almas, porque todas vamos para allá y somos de allá, o allá estamos, no lo sé. Pero imagínate lo que es toda la creación unida en una sola cosa. Eso era Dios en ese momento. ¿Quién o cómo se hizo esa transición, Laura? ¿Lo hiciste sola? ¿Alguien te acompañó en ese proceso? ¿Rescataste todo ese vivir con Laura Sofía y tú? Que hay unos mensajes también muy lindos de esta frase que dices que perdí a mi hija para poder, volví a vivir al perder mi hija. Eso, ¿cómo logras llegar a ese estadio que estás mencionando? Solo me parece súper difícil. Algo debió motivarte para poder salir de ese hueco donde estabas. El amor. El amor. Definitivamente yo en ese momento eso me ayudó a entender que el alma de Laura Sofía estaba, o sea, ella sabía que ese era su momento y por algo sería. Y me lo ratificó esa experiencia. Y yo hago parte de esto. O sea, si yo no lo recuerde con esta parte de mi cerebro en este momento, yo voy a ser tan leal a ese mismo plan como fue Laura Sofía. Ya lo cumplió. Ahora yo voy a tomar las riendas de este proceso en honor a eso que acordamos, a eso que me están delegando, que me están proponiendo, porque no es una obligación, tú puedes decidir lo que quieras y tienes la libertad y todo está bien y aceptable. Pero fue mi decisión decir, acepto que es por amor. Y por amor voy a decir, porque es que esta niña no va a pasar en vano por acá. Esta niña es amada, no es que yo la amé, es que yo la amo. Y voy a hacer que ese amor siga vivo. Y no desde la fuerza del orgullo, ¿sí me entiendes? Como ese ego de que es mi hija y no se puede morir. No, es de que somos todos. Y es la hija que yo conocí, pero puede ser la tuya, es la hija de todos. Y así entendemos el dolor de todos los que nos acompañamos en ese momento. También te inspiraba muchas cosas que de Pero es pronto en que su no harías tú momento por no los los hijos. veía. ¿Qué no harías tú por tus hijos? Claro. Y eso fue como, bueno, hija, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Yo soy capaz de reconstruirme sobre esto. Y tú no me traes tristeza. Tú no eres la responsable de que yo me muera en vida. O de que a ti no te voy a achacar mis miedos, mis frustraciones, mi cansancio, mi derrota. Tú no vas a tener que cargar con eso. Yo te libero y me hago cargo, porque si algo te puedo producir todavía estando tú en ese mundo, va a ser orgullo y amor. Y a eso me he dedicado y ha sido pues mi salvavidas, y resulta que ayuda. No fue la intención nunca como ayudar a, no, entonces ya voy a salir a ayudar. No, porque yo me tenía que ayudar a mí primero, pero sí sabía que tenía que servir para algo. No sabía en ese momento para qué todavía. En esa fuente de inspiración que se convierte Laura Sofía para ti, surge una idea de también compartir el dolor a partir de esa experiencia de Laura para... Yo sufrí, tengo un dolor inmenso, el dolor
seguramente nunca va a dejar de estar ahí, pero voy a construir también sobre ello. Y diseñaste, creaste las tarjetas de 21 verdades sobre la muerte que te sirven para la vida. Y ese realmente es una manera como las personas que pueden pasar por esta situación, puedan encontrar una fuente también de cómo menguar ese dolor. Cuéntanos un poco cómo surgieron las 21 verdades sobre la muerte para entender mejor la vida y cómo ha sido su evolución. Sí. Las 21 verdades, no es que, o sea, olvidémonos del número, porque para mí en ese Habrán momento muchas, fue como, sí. sí, quién sabe cuántas, Muchas o más, menos, o menos, o exacto. menos, las pudiera resumir en una sola de pronto. Pero es que resulta que la verdad es el camino para de verdad hacernos cargo de nuestra propia vida. En el duelo salen todas tus creencias a flote, todas esas creencias de sufrimiento, de lo que, un poquito de esclavitud, porque se supone que estás en duelo, no podrías sonreír. Se supone que estás en duelo, ¿cómo te vas a maquillar? Se supone que estás en duelo, no deberías estar grabando videos o bailando. ¿Qué tal bailando? ¿Qué tal tú salir de rumba? Todas esas creencias, o los papás, nos encanta decir a los papás porque creemos que eso es hacernos mejores papás. No, ay no, yo no sé cómo haces tú porque si se muere un hijo mío, yo me muero. Porque hay una Normalmente consciente que se tú es dice que por eso. tus hijos das la vida. Bueno, esa es mi forma de dar la vida por mis hijas. No muriéndome, imagínate la carga, ¿sí me entiendes? Claro. Y te das cuenta que ahí estoy poniéndote como en confrontación de las palabras que decimos tan repetidamente, como tan frases de cajón que sacamos y decimos, ay no, es que yo ya no voy a volver a ser feliz. Vuélvelo a pensar. ¿De verdad mereces no volver a ser feliz? Si no sabes cuándo te vas a morir también. No, ya me quedo esperando a que llegue mi hora. ¿Tú crees que eso va a ser mejor el tiempo que va a pasar hasta que llegue tu hora? Y Son si esa persona que preguntas. partió hubiera querido que eso ocurriera contigo, ¿no? ¿Qué tal esa? Porque también tenemos la creencia, los viudos, por ejemplo. No, ¿cómo voy yo a salir con otra persona? Eso es como traicionar a mi esposa, a mi esposo. ¿De verdad? ¿Crees que él estando desde allá mirándote va a querer que tú te sigas? Ya no existen los celos, porque los celos son una construcción del ego, del miedo. Ya no tiene miedo. Ya está en su ser espiritual más puro. ¿No crees que quiere lo mejor para ti? Y si te permites como interiorizar eso y decir, de pronto, si quito la tapa de la creencia y dejo que entre la verdad, me empiezo a sanar y empiezo a sentir libertad. Dios nos quiere libres. Dios nos quiere felices. Y si eso implica coger nuestro dolor, acomodarlo acá porque va a estar, porque se extraña, el cuerpo extraña. Decimos, aquí está, pero ¿puedo vivir? Sí puedo vivir. Yo conozco personas que le quitan una pierna y siguen viviendo felices. Le quitan las dos y son capaces de seguir viviendo felices. ¿Preferirían tener las dos piernas? Sí, claro. Yo preferiría tener a mis dos hijas todavía conmigo, pero puedo ser feliz aún una de ellas no esté. Y probablemente, y si Dios lo tiene así, o si lo acordamos nosotras así, si la otra chiquita me llegara a faltar, yo sé que también voy a ser feliz. Caramba, tremendas reflexiones, Laura. Y es fuerte decirlo porque como tenemos tantas barreras, entonces por eso las 21 verdades lo que buscan es, como darte tranquilidad, darte paz, pero empoderarte a que tú mismo, es que nadie más puede entrar acá. El cerebro es una máquina y solamente tú puedes abrirla y está para ahí. Excelente. Las tengo las 21 verdades en mi apartamento. Yo vivo con mi hija mayor porque hay una historia también ahí que contar, pero la contaremos luego de que nos
cuentes también tú cómo evolucionó las tarjetas de 21 verdades, que es la que uno tiene y se lee una cada día y reflexiona sobre ellas. Pero está saliendo del horno Del las horno, 21 sí. verdades que quiero compartir con todos ustedes. Sale el libro de las 21 verdades de Laura Castro. Así es de que cuéntanos un poquito qué pasó con las tarjetas y cómo evoluciona hacia las 21 verdades. Son dos modalidades de lo mismo, básicamente. Las verdades están ahí, son las mismas, siguen siendo las mismas. Pero en estas, lo que pasaba era que, o sea, me interesa que tú aprendas esto, o más bien a ti te sirve aprender esto. Las respuestas a todas tus preguntas van a llegar, esta es una, para que sueltes esa necesidad de saberlo y de entenderlo con la mente. Digo, tranquilo, de pronto cuando permitas, va a llegar la respuesta o ya ni siquiera es importante la pregunta. Pero entonces nos quedábamos cortos con las personas que les gusta de verdad profundizar y que de pronto dices, no, es que en un día no me quedo, no, todavía no me la creo. O la vida es eterna, o la muerte no existe. No, todavía tengo resistencia ahí y no sé cómo más hacer para que esa Ujú. información llegue. Entonces, 21 verdades te invita a reflexionar, te doy más información, es una propuesta, yo no te estoy enseñando nada. Ujú. Yo te estoy dando información que todos sabemos, pero nos cuesta comprender con el corazón. Y te hago preguntas que te invitan a la reflexión, para que seas tú mismo el que llega a cuestionarse. La escritura es una gran herramienta de Así terapia, es. de autogestión, porque tú te estás respondiendo allí. La mente es muy rápida para responder y nosotros no alcanzamos a digerir todo esto que llega, pero cuando lo escribes hay un proceso distinto en el cerebro y en tu comprensión, porque estás Así desahogando es. acá y estás viendo a la vez lo que te estás diciendo. Es como escucharte. Ujú. Tiene un cierto poder. Entonces ya va mucho más profundo. Cada verdad viene con 5 ejercicios que te invitan. O sea, como que bueno, vamos 5 ejercicios. Dentro de los 5 ejercicios hay preguntas. O sea que si hicieras un ejercicio al día de 21 por 21 verdades, tendrías 15 semanas de proceso de conexión espiritual para llegar a ese punto en el que entiendas que la muerte también sirve para la vida. Excelente. Para, no es seguir sobreviviendo, porque uno sí se muere. De hecho, una de las verdades es, sientes que te moriste y es verdad. No se muere, pero tienes la oportunidad de reconstruir una nueva vida. ¿Cómo la quieres hacer? Eso es como una orientación para que siempre recuerdes que es momento de elegirte a ti primero, que se vale soltar el dolor, dejarlo como bandera, el duelo como que dices, no, pero es que si lo suelto, si suelto mi duelo y me quito el título de mamá en duelo, entonces mi hijo de pronto va a sentir que lo olvidé, o mi pareja de pronto va a sentir que lo traiciono. No tiene nada que ver el amor, la lealtad, ese recuerdo, esa memoria con el dolor y el sufrimiento en el que tú te tienes que someter. Tenemos nuestra página web 21verdades.com. Está disponible para distribución física en Colombia y Ujú. internacionalmente lo vamos a distribuir a través de Amazon. Amazon te lo imprime y te lo lleva a cualquier parte del mundo. O también está en ebook. Las personas más modernas que les gusta la Kindle y trabajar y Sí. escribir sobre su Kindle, pues ahí lo van a poder hacer también comprándolo a través de Amazon. Entonces tenemos alternativas pero es que ya te estoy contando, es que anoche las pude liberar. A las 4 Qué de la mañana bueno. me llegó ya la noticia de Amazon. Listo, su libro en pasta blanda está ya disponible en Amazon. Entonces estoy contando Excelente. la chiva. 21verdades.com y ahí encuentran todo y pues en mis redes sociales yo siempre voy a estar hablando de la vida, Va a porque la ser muy muerte es vida emocionante también. leerte nuevamente, Laura. Qué lindo, Bueno, gracias. te contaba que las 21 verdades están en la habitación de mi hija mayor, porque, bueno, hay una frase que dice que no hay dolor más grande que el que siente un padre y una madre por la partida de su hija. Por la gracia de Dios, no, no, no tengo, no he tenido ese duelo, pero he tenido el duelo de 2 nietos que han partido como abuelo.
De mi hija Pilar murió prenatal Olivier en Francia. Y de mi hija Ángela murió Brian, de 15 años, en un accidente de tránsito. Y pues atravesamos como abuelos esa pena. Desgarrador el dolor como abuelo, por supuesto. Sé que no es el mismo que se siente por parte de quien ostenta esa calidad de madre o padre en su momento. Pero te comparto que en mí el dolor más grande, además de la partida, era ver sufrir a mis hijas. Ujú. Eso era desgarrador ver ese sufrimiento, esas etapas hasta clínicas que tienen que atravesar porque es un tema demencial. Es especial. Si quisieras compartir un poco tu experiencia en ese sentido, Mm. ¿qué pasó por casa? A mí me conmueve mucho eso porque creo que por un lado estaba el amor a mi hija. Uy, Guillermo. Pero por otro lado también. Tranquila, Laura. Laura Sofía, la nieta amada por toda la familia Castro y parte. Cuánto dolor Uf. dejó como estela, pero ese dolor con Laura Castro ha sido transformador. Lo he aprendido, la he Lo has visto estudiado de y cerca. ha sido transformador. Mira, el amor de la familia que queda acá también ha sido un motor para mí. Porque de alguna manera me he sentido también responsable. Y creo que lo puedo decir desde la sanidad, porque eso puede tener todo en la vida. Cualquier decisión que tomas tiene dos formas de verse. Una era sentir que me cargaba a cuestas de pronto el dolor de mi familia y no quería ser responsable de eso. Y en algún momento lo pude interpretar así como que, es que no puedo llorar delante de ellos porque me los arrastro y no quiero verlos sufrir porque me vean ellos sufrir. Entonces me tengo que hacerla fuerte. Tremendo. Y en algún momento esto me ganó. Entonces sí, no es por acá, No porque puedo. estoy volviendo a hacer un bucle que vuelve y recae en mí. El dolor tapado, el dolor no se puede tapar. Eso genera cáncer. Eso deprime, eso te sumerge en alguna parte. El cuerpo Sí. humano no se queda con nada. El dolor sale por alguna forma. Pero yo tengo que gestionarlo de otra manera. Entonces empecé a darle la vuelta y decir, bueno, es que nos duele y tenemos el derecho de mostrarlo, porque yo necesito llorar. Y entonces empecé a decirlo, a podérselos decir. Uh-huh. Necesito espacio, necesito tiempo porque quiero gritar, porque me está quedando grande de pronto y no quiero que me vean así. Entonces respétenme que yo me voy porque me está doliendo y no puedo contener a nadie si no me contengo primero a mí. Y a veces me doy esos permisos y me alejo. Ellos han aprendido a respetarlo y a entenderlo y a darse el permiso también de vivirlo, porque es lo que tú dices es muy cierto y muy, muy revelador. Así tal cual se siente, o sea, es como que mi papá tiene primero su nieta adorada. O sea, tú estuviste cuando nació Laura Sofía, claro, Guillermo. Él creía que era el único abuelo del mundo. Yo la llevaba como la mayor condecoración que tenía era esa niña. Así es. Nació bajo cámaras. Y de hecho en las exequias decía eso, como tú naciste así, bajo cámaras, y te vas a ir también con un escándalo de estos, porque era una conmoción. Todos la vimos nacer y la estamos despidiendo ahora. No puede ser. Pero para mi papá, además, verme entonces a mí en eso, si yo no le puedo hacer este doble daño, yo me hago cargo. Y esa fue como mi frase más representativa desde el momento cero. Fue aquí cada quien, pero yo me hago cargo de lo mío. Nadie va a tener que cargar conmigo. A veces pido ayuda. Y está bien pedir ayuda, es otra de las verdades. Está bien pedir ayuda y voy y me refugio, hago terapias, voy y me desahogo con alguien que sepa que me puede contener.
que no me juzguen. Y entonces me doy esos permisos también. Pero es un gran motor, es el amor a esa familia, que no me vean, o sea, que es doble duelo y complicar un poco más el proceso. Entonces, hacerse cargo cada uno como adultos de sus propias emociones y su propio proceso es clave para no cargarnos en otros. Excelente reflexión, Laura. Laura Sofía ha inspirado a su madre con su partida. Y Laura Castro nos ayuda a todos a aliviar un poco esa carga que tenemos. Y quisiera preguntarte, Laura, si le pidieras a Francisco, que se van a encontrar los dos con Laura Sofía y él, mira, llévame este mensaje a mi hija, ¿qué le dirías? Imagínate que Laura Sofía iba, no en contra, pero ella respetaba todas las religiones, pero no se identificaba con ninguna religión. Mm. Y creo que el Papa Francisco, yo tampoco ahora, ¿no? Yo no tengo ninguna religión, pero este hombre encarna una sabiduría de amor muy profunda y vino a transformar. Y ese fue el rol que él asumió en esta vida. Entonces creo que despojados ya de nuestros roles aquí en la tierra, llegar al cielo debe ser una fiesta. Como, wow, lo cumpliste. Entonces yo creo que Laura Sofía le debe estar diciendo también a él como, bien, o sea, la lograste hasta el final. Imagínate esa muerte tan divina del Papa, con su misión cumplida, en un día de Pascua, después de la resurrección, o sea, todo el significado que eso puede tener. Creo que se deben estar felicitando los dos mutuamente por haber cumplido una misión desde su punto de vista. Es que no se necesita ni siquiera llegar a viejo para cumplir la misión. Hay bebés que lo cumplen. Uh-huh. Entonces creo que hay una gran fiesta ahí y finalmente, si algo pueden estar compartiendo en ese momento es la verdad del amor. Independientemente del uniforme, de la sotana, de lo que te pongas, del rol que cumplas, prevalece el amor. Entonces deben estar allá en tremenda fiesta con eso. Muy bien, bueno, Laura, muchas gracias por acompañarnos en este primer podcast. Muchas gracias, espero que tengamos la oportunidad, en la medida que evolucionemos, de tenerte nuevamente con nosotros. Ay, a ustedes muchísimas gracias por ser mi casa también. Un saludo para todos.